tenemos 3 papers. Tenemos retornos anormais persistentes após o anúncio de recompra de ações. A atenção dos investidores é determinante. Lo presenta Vanessa Martins Balcanover, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Vanessa, tienes 15 minutos para hacer la presentación y luego pasaremos a los comentarios y preguntas. Entonces, por favor, comparte la pantalla. Ok. Aqui, só um momentinho. Pronto. Estão observando a tela? Perfeito, perfeito. Ok. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Vanessa, faço doutorado em administração na Universidade Federal de Santa Catarina e vou apresentar o trabalho Retornos Anormais Persistentes após o anúncio de recompra de ações. A atenção dos investidores é determinante? O tema que norteia esse trabalho é a recompra de ações, o stock buyback, em que as companhias de capital aberto elas alienam ou então cancelam ações de emissão própria. Essa estratégia ela é utilizada para sinalizar fatores positivos para o mercado, né? No caso, a subvalorização das ações, ou então como um indicativo do melhor uso de caixa pela empresa. Sempre na ocorrência desses programas de recompra de ações, os preços das ações elas deveriam se ajustar instantaneamente após a ocorrência desses anúncios de recompra, não permitindo a arbitragem ou então os ganhos posteriores. Isso estaria de acordo com a hipótese dos mercados eficientes de fama. Mas, na verdade, não é bem o que ocorre. Os efeitos positivos nos preços das ações, eles costumam se estender por longos períodos após o anúncio de recompra, o que é chamado de ganhos anormais persistentes. E um dos fatores que pode explicar esses ganhos anormais que persistem ao decorrer do tempo é a reação tardia dos investidores, porque eles atribuem atenção limitada aos seus investimentos, eles não conseguem responder imediatamente aos fatos que ocorrem no mercado de ações. A partir disso, se definiu como problema de pesquisa a seguinte questão: a atenção limitada dos investidores pode explicar os retornos anormais persistentes verificados nas ações da Bolsa de Valores brasileira após o anúncio de recompra pelas companhias? Para responder a esse problema de pesquisa, nós definimos como objetivos, então, para dados de 2008 e 2014, objetivos específicos. Primeiro, listar quais companhias recebiam maior atenção dos investidores e quais recebiam baixa atenção, de acordo com o turnover, ou seja, o volume de negociação das ações dessas companhias. Segundo objetivo, calcular os retornos anormais das ações ao serem anunciados os programas de recompra, e então verificar também a existência de retornos anormais persistentes após a ocorrência desses anúncios de recompra. E, por fim, o terceiro objetivo específico seria mensurar o grau de desatenção dos investidores através do coeficiente de desatenção de Cohen e Frassini 2008. O referencial teórico que norteia essa pesquisa, ele gira em torno dos ganhos persistentes e da atenção do investidor. Segundo Cheng et al., em 2015, a atenção dos investidores ela é um recurso escasso. Por quê? Os ativos que são mais divulgados na mídia, eles costumam atrair mais atenção dos investidores, enquanto aqueles ativos que são pouco negociados ou pouco divulgados costumam ser ignorados. Peng, Chong e Boller-Lev, em 2007, eles argumentam que a desatenção dos investidores quanto a essas novas informações que surgem do mercado de ações acaba afetando diretamente a velocidade com que os preços dos ativos reagem. Então, aí vem o fator atenção como um determinante da reação dos preços das ações no mercado. E aí entra também o turnover e a atenção dos investidores. Então, o valor de ações que tem alto turnover reage de maneira mais forte em uma janela temporal que é próxima de um anúncio corporativo, segundo o Law, em 2010. E isso também vale no caso quando esse anúncio corporativo envolve um anúncio de recompra. Então, o preço de ações que tem um alto turnover vai reagir imediatamente, né, vai reagir de maneira mais forte próximo desse anúncio. Vanessa,
Sim? La presentación no está avanzando. Não? Quedó solo la primera diapositiva. Ah, certo. Eu vou... Ok. Vocês estão enxergando? Aqui? Estão enxergando? We Passou? are seeing. That's okay. Right now it's okay. Ok? Ok. Certo. Então, e agora, estão vendo? Sí, sí, estamos viendo. Obrigada. Então, eu havia parado na parte do referencial teórico. A etapa seguinte da pesquisa envolveu, então, a definição da metodologia. Para conseguir analisar, atender os objetivos de pesquisa que foram definidos, nós escolhemos como método o estudo de eventos. Por quê? O estudo de eventos ele permite identificar se o mercado ele é eficiente ao avaliar se os preços das ações se ajustam às novas informações, ou seja, à ocorrência de certos eventos no mercado. Então, no estudo de eventos, se estima os retornos anormais dos preços das ações em dias que são próximos do evento a ser estudado, para verificar, então, se esses retornos anormais têm um comportamento diferente do que seria esperado na janela de ocorrência do evento. No caso, foi definido como evento a ser estudado o anúncio de recompra de ações por parte das companhias listadas na Bolsa de Valores brasileira. Como data do evento, então, é o momento do anúncio de recompra de ações, o dia do anúncio, que foi definido como T igual a 0. Nós temos a janela do evento, que pegam os 5 dias anteriores e os 5 dias posteriores à divulgação desse anúncio. E nós temos também a janela pós-evento, que pegam os 65, até o período 65 dias após a ocorrência do evento. Com dados de 2008 a 2014, então nós temos aqui 381 programas de recompra de ações que foram analisados. A análise dos dados, vocês estão enxergando este slide? Certo? Então... No está avanzando. Não? Ok. No. E agora? Ahora sí. Assim? Sí. Posso deixar assim? Sí. Tá bom. Então, para análise dos dados, então nós calculamos primeiro o indicador de atenção do investidor. Esse indicador de atenção ele foi calculado a partir do turnover das ações das companhias que anunciaram a recompra, em que nós temos um grupo high, que é o grupo de alto turnover e de alta atenção, e o grupo low, de baixo turnover e baixa atenção. O segundo indicador foi o de retornos anormais acumulados de anúncio de recompra, que envolve o somatório dos retornos anormais que foram observados na janela de evento, ou seja, entre os 5 dias antes do evento e os 5 dias após o evento. Como terceiro indicador, nós temos os retornos anormais persistentes após o anúncio de recompra, que envolve os retornos anormais acumulados da ação após o final da janela do evento, até 65 dias depois. E, por fim, o coeficiente de subreação, que envolve ali o segundo indicador, dividido pela soma do segundo e do terceiro indicadores, ali dos retornos anormais. A análise dos resultados nos mostrou que dos 381 programas de recompra que foram analisados, nós temos aí 122 empresas que foram responsáveis por esses programas de recompra no período de 2008 a 2014. 2008 foi o ano que teve maior quantidade de anúncios de programa de recompras. No caso, foram 77 anúncios e chegando a 20,21% da nossa amostra. E justamente no ano de 2008 foi o ano em que o índice Bovespa teve maior queda devido à bolha imobiliária americana. Então, como uma reação do mercado brasileiro à crise nos Estados Unidos. E a média geral efetivamente recomprada nessa amostra de programas de recompra foi de 44,67% do montante divulgado ao mercado. O primeiro indicador, que é o indicador de atenção do investidor, a partir do turnover,
nós tivemos uma média de turnover de 0,47% para as ações estudadas na amostra, para as ações vinculadas aos programas de recompra estudados. A mediana foi de 0,32%. E a mediana foi justamente o valor utilizado para separar as empresas em grupo high e o grupo low. No caso, o grupo high é aquele que detém alta atenção dos investidores, com alto volume de negociações. Foram 190 programas de recompra dos 381 da amostra. E nós temos também o grupo low, que é aquele que detém baixa atenção dos investidores, ou seja, um pequeno volume de negociações que envolveu 191 programas de recompra da amostra. Em relação aos retornos anormais acumulados, nós realizamos um teste T para amostras únicas, e aqui foi possível verificar que ambos os grupos eles apresentaram retornos anormais acumulados positivos e significativos. No caso, nesse período, na janela do evento, até 5 dias anteriores e 5 dias posteriores, o grupo high teve um retorno maior do que o grupo low, ou seja, um retorno de 1,62% contra um retorno de 1,13%. Só que não é possível afirmar que o retorno do grupo high realmente é maior, porque nós realizamos também um teste T de amostras independentes e o teste U de Mann-Whitney, em que os resultados não foram significativos, então não foi possível concluir que a atenção dos investidores seja uma explicação para essa precificação mais imediata das ações de alto turnover. Em relação aos retornos anormais persistentes, que são aqueles que envolvem até 65 dias após a ocorrência do evento, nós também realizamos um teste T para amostras únicas. O que nós percebemos aqui? Que as empresas que detêm pouca atenção, o grupo low, ele apresentou retornos persistentes maiores do que o grupo de ações de alto turnover, do que o grupo high. No caso, são 3,35% contra 2,26%. Mas apenas o grupo low apresentou retornos anormais positivos e significativos no teste T para amostras únicas. Foi realizado também um teste T de amostras independentes e o teste U de Mann-Whitney, em que os resultados não foram significativos novamente, não sendo possível afirmar que os ganhos persistentes são maiores para o grupo de baixa atenção do que para o grupo de alta atenção. Então, não existe diferença significativa entre as médias dos retornos persistentes para esses dois grupos. Foi calculado, então, por fim, o coeficiente de subreação, que no caso, o coeficiente de subreação ele serviu para avaliar se os ganhos anormais, como que os ganhos anormais após os anúncios de recompra se manifestaram nos preços das ações, ou seja, se os ganhos se manifestaram imediatamente ou se eles se manifestaram com atraso dentro daquela janela de até 65 dias. O que nós percebemos aqui? Para o grupo high, nós temos um coeficiente de subreação de 42%, ou seja, 42% dos retornos anormais observados para esse grupo se manifestaram na janela do evento, ou seja, foram ganhos imediatos. E o restante dos ganhos ocorreu após a janela do evento. Então, foram ganhos persistentes. Em relação ao grupo low, nós temos um coeficiente de subreação de 25%. Então, 25% foram ganhos imediatos e então os ganhos persistentes foram maiores quando comparados ao grupo high. Aqui foi aplicado também o teste T e o teste Mann-Whitney para verificar a diferença de média entre os grupos e nós novamente não encontramos diferenças estatisticamente significativas, não sendo possível afirmar que existe diferença aqui nas médias entre os dois grupos. Nós fizemos um teste também para verificar quais foram os percentuais efetivamente recomprados pelo grupo high ou pelo grupo low. No caso, os programas que tiveram menor índice de aquisição foram liderados pelos grupos de alta atenção, pelo grupo high, enquanto os programas com alto índice de aquisição foram liderados pelo grupo de baixa atenção, pelo grupo low. Isso, na verdade, reflete o que a literatura aponta. Segundo Ikenberry, Lakonischok e Vermaelen, em 2000, eles argumentam que realmente, quando nós temos se a atenção limitada dos investidores realmente explica esses retornos anormais no mercado, então aqueles grupos que detêm alta atenção, aqueles grupos que têm alto turnover,
eles vão ter um percentual adquirido menor do que o grupo de baixo turnover, porque os preços dele se ajustam de maneira mais rápida a essas novas informações que surgem no mercado. Aqui, nesse caso, o teste U de Man Whitney foi significativo e realmente foi possível verificar que o grupo Low teve maiores percentuais de aquisição do que o grupo High. Por fim, como considerações finais, o que foi possível concluir? Né? Os resultados eles não permitiram afirmar que existem diferenças entre os retornos anormais observados em ações de baixa tensão, de baixo turnover, e em ações de alta tensão, de alto turnover, ou grupo high. No caso, o percentual de ações que foram efetivamente recompradas mostrou diferenças significativas entre o grupo low e o grupo high. E isso sim pode ser explicado pela atenção limitada dos investidores. O percentual de recompra pode ser explicado pela atenção limitada, enquanto que a diferença nos retornos observados não pode ser explicada pela atenção dos investidores. Como sugestão para estudos futuros, nós indicamos, então, utilizar outros métodos para verificar quais ativos atraem mais ou menos a atenção dos investidores, como o grau de evidenciação das ações na mídia, ou também a própria ferramenta do Google Trends pode servir para verificar a atenção que essas ações chamam dos investidores. Seria isso, muito obrigada pela atenção. Espero que todos tenham conseguido visualizar os slides. Muchas gracias, Vanessa. No sé si creo que estamos solamente los tres o hay otras personas porque no veo en el chat si alguien tiene una pregunta, una inquietud sobre Vanessa. Vanessa, so I will try to speak in English about your paper. Okay. I have some suggestions if you want. You can take it. So, in the first part of your paper, you talk about about others market in Latin America, like Chile, Peru. I don't remember exactly. So maybe it's not necessary to talk about all the study in this paper, just the examination of the Brazilian case. And maybe this context information is not necessary, and it's better to go deep in the Brazilian market. Okay, that's one suggestion. In the introduction? In the introduction. Okay. Maybe if somebody else has tried the subject of your thesis or your paper, maybe try to explain, to contrast your information. Edson Cornejo. Okay. Okay. So that's my suggestion. When I read the paper, I don't understand why all this information. I expect something about the other markets, and I can't find anything. So maybe it's better to concentrate the attention in the Brazilian case. In the Brazilian case. Okay. Thank you. No sé si I have two pair of questions for Vanessa. The first one is regarding your paper is about stock repurchase or shares buybacks. But what about capital reductions, which is a more aggressive way that many companies use stock repurchases? That's the first question. If you have included that, capital reduction with very aggressive, they repurchase the stocks and they finally decide if they maintain the stocks as treasury stocks or they make an amortization. So the first one is regarding if your study has incorporated capital reductions, which is the most aggressive way to stock repurchase. And the other one, if your study, if you have considered, or maybe just a suggestion, a difference between those companies that made stock repurchases or shares buybacks and the
only for treasury stocks purposes, or you include also those cases in which many companies made several stock repurchases or shares buyback, and they may proceed with amortization of the stocks. Thank you, Aldo. Actually, our paper focused only on stocks buybacks, and we didn't consider these other strategies that you have said, because it's stocks buyback is the most common strategy that Brazilian firms use. So that's why we focused on it. But thank you very much for your suggestion. Okay, thanks. Okay, no sé, no, creo que no hay nadie más conectado, no veo en el chat otras preguntas. Y parece que el otro autor no ha podido entrar a nuestra sesión. Entonces, muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Y pues espero que puedas avanzar con estas sugerencias y preguntas en tu investigación. Bueno, ahora vamos a escuchar al profesor Aldo Augusto Quintana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aldo va a presentar el paper titulado El efecto del día de la semana y el efecto del mes del año, una evidencia empírica de los índices bursátiles de Latinoamérica entre 2003 y 2020. Entonces, Aldo, te escuchamos. Ok, perfecto. Vamos a ponerlo aquí un segundo. A ver. Bien, no sé si se ve en la pantalla el documento. Se ve el documento, sí. Más bien, mil disculpas, no tenía el PPT, no sé qué pasó, pero ese es el paper, ¿de acuerdo? De acuerdo. Este estudio tiene dos etapas. La primera etapa usa estadística descriptiva, ¿no? Pero es el previo a identificar las anomalías. Y un poco, para no leerlo, sino explicar el por qué, el primer punto es que los precios de mercado son el reflejo del valor de un activo, un instrumento financiero. Estamos hablando en este caso de acciones. Entonces, no deberían haber diferencias en términos de qué día de la semana, tomando como referencia los índices, reporta la mayor rentabilidad promedio histórica. Es una anomalía financiera que tiene ya casi 90 años de estudio. Lo curioso de esto es que aparentemente la anomalía va mutando, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del famoso efecto de enero, el January Effect, que ya desapareció, pero estuvo presente hasta el siglo pasado. Entonces, lo que en esta primera fase del estudio se toman como referencia cuatro índices de Latinoamérica y 3 de Estados Unidos. Primero se compara Latinoamérica, ¿no? Y básicamente Perú, el índice general, ¿no? El índice IPSA de la Bolsa de Santiago, el Bovespa de Brasil y el BMC de México. Y también se ve el efecto del mes del año. Mejor dicho, no debería haber un sesgo en determinado mes o meses del año que impliquen el mayor rendimiento promedio. Esto se vincula con estrategias de inversión, sobre todo para la parte de especulación, o digamos, usar especulación, lo que se llama el program trading, porque si esas anomalías se presentan en forma recurrente, da espacio para que haya un programa de transacciones y que lo repita en forma recurrente, ¿no? Con lo cual le producirían retornos recurrentes. Lo curioso es que eso está basado en información pública y si algunos inversionistas hicieran esa estrategia, todos se enterarían de ello y el efecto, ambas anomalías deberían de desaparecer, y cosa que no sucede, ¿no? En la práctica. Los índices que se han utilizado, ¿no? Van para el periodo del año 2003-2020 y básicamente son 7 índices. El índice, bueno, ahora Standard & Poor's ha tomado ahí el liderazgo con las bolsas en cada país, los principales índices: el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, el índice IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago, el Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, el IPC de México, la Bolsa Mexicana de Valores, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones y el Nasdaq. ¿Por qué también estamos comparando en el estudio Latinoamérica, digamos, incluyendo a México y Estados Unidos? Porque veremos que en el caso de Latinoamérica hay un comportamiento más o menos parecido sobre los dos primeros índices, pero como pertenecemos a una región geográfica, luego se han comparado también con los índices, los 3 principales indicadores de los rendimientos de la bolsa de Estados Unidos, en particular la bolsa de Nueva York, que son el índice 5 y 6, el S&P 500, que es el más usado como benchmark,
el Dow Jones, que es el tradicional, y el séptimo tiene un sesgo, ¿no? Que es básicamente tecnología. Hay estudios, diferentes estudios se han hecho en este siglo en particular, porque el trabajo se ha concentrado en este siglo, ¿no? Como comentaba, las anomalías van mutando en el tiempo, y con respecto al día de la semana y al efecto del mes del año, ¿no? Mejor dicho, lo que no puede suceder es que determinado día de la semana sea más rentable su promedio diario histórico que el resto de días. Y lo mismo con el mes del año. Pero lo más curioso es que si hubiese algún día particular de la semana o un mes del año que fuese el más rentable, por la teoría, ¿no? Y lo que indica la evidencia financiera, debería ser el mes más volátil o el día más volátil, y eso no está sucediendo, ¿no? Como comento, en esta primera fase del estudio simplemente usamos estadística descriptiva. Ya más adelante se usarán diferentes tipos de pruebas, que hay una variedad enorme ahí, sobre todo verificando primero cómo se distribuyen los retornos y dependiendo que el tipo de prueba será una prueba paramétrica o no paramétrica. Aquí también hay un comentario de los diferentes estudios que se han hecho, ¿no? Hay diferentes, por ejemplo, en el caso del efecto del día, vamos a ponerlo aquí, perdón, lo tengo por aquí. Hay varios, por ejemplo, el de Chang y Ravichandran, no pronuncio muy bien, Klimas y Vermont, que se concentran en el efecto del día de la semana, y otros como el de Rodríguez Muñoz y el de Winkelried, ¿no? Dependiendo del método estadístico o las herramientas que usen estadísticas, se detectan anomalías, dependiendo del enfoque. Sin embargo, el estudio que hemos hecho en esta oportunidad, el propósito del enfoque es distinto. Lo mismo sucede con estudios que se han hecho con respecto al efecto del mes del año, ¿no? Con un estilo, un enfoque diferente. Aquí nos hemos concentrado básicamente en agrupar los datos, la serie de tiempo por días, y luego analizar las diferencias. Lo mismo en el caso del mes del año. Hay un estudio muy importante de los que se han revisado, que es el de Tapedel y Yain, donde hace un resumen muy extenso de todos los trabajos que se han hecho en los últimos años, ¿no? Y se presentan diferentes variantes o propuestas de estadísticas o métodos cuantitativos para acometer la validación de las hipótesis. En lo que es la metodología, bueno, hemos usado las series de tiempo del sistema de información Bloomberg que todos conocemos. Para el caso de la rentabilidad diaria, básicamente se toma la serie de tiempo diaria histórica, ¿no? Del 2003, 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2020, y luego se procede a agrupar los datos por días. Para el caso de los meses, se toma la variación porcentual de cada mes histórica y se agrupa para cada mes del año. Y simplemente hemos tomado como primera aproximación en esta primera etapa no solamente la media aritmética, como dice el paper, y la volatilidad de gestión estándar, está también la mediana, la moda, pero nos hemos concentrado en la media básicamente porque no hay muchas diferencias en cuanto a resultados, ¿no? Con los datos que hemos procesado, se empieza a ver, y vamos a ver los resultados a este nivel preliminar, si es que está presente a un nivel descriptivo la anomalía o no. Sin embargo, cuando veamos ahora los gráficos, la data, lo comenté previamente, el día de la semana con mayor rendimiento o retorno promedio diario histórico no es el más volátil. Lo que llama la atención es que suele ser el menos volátil. Lo mismo con el mes del año, donde veamos en cada índice, en cada mercado, los meses más rentables no son los que presentan la mayor volatilidad. Aquí ahora están viendo el resultado para el caso de Perú, por ejemplo. Lo que se ve aquí claramente es que los días viernes, para este periodo de análisis, reporta el rendimiento diario histórico más alto, ¿no? Estos datos que están resaltados en amarillo y verde, este 0.07% es el promedio histórico para todo el periodo de análisis, y aquí está la volatilidad diaria. Pero resalta esta diferencia. Entonces, a un nivel descriptivo, pareciera ser que está presente la anomalía. Pero luego, cuando hemos verificado el tema de la volatilidad, resulta que históricamente los días viernes es el menos volátil para este periodo de análisis, lo cual, lo digo preliminarmente, acentúa la presencia de la anomalía, ¿no? O comparamos el día lunes, que es el día con menor rendimiento conjuntamente con el martes, pero es el día más volátil. Luego pasamos a ver ahora el índice de la Bolsa de Valores de Santiago y pareciera ser que se presenta el mismo fenómeno. No tan diferenciado, pero también en el caso de la Bolsa de Valores de Santiago, en el IPSA, los días viernes es el día que para este periodo de estudio resulta ser el de mayor rentabilidad, pero y nuevamente se agrava este tema con la menor volatilidad y contrasta con los días lunes, ¿no? Que es hablando con los datos, viendo los datos reales, es el día con
retorno negativo, ¿no? Y con la mayor volatilidad. Son los primeros índices en los cuales hay un comportamiento muy parecido. Al final del documento veremos algunas propuestas que van a generar que el estudio se amplíe, ¿no? Porque no basta con identificar la presencia de la anomalía. Si bien el estudio tiene ese propósito, y en la segunda fase usará diferentes tipos de pruebas, sean paramétricas o no paramétricas, la idea es encontrar cuáles son los factores o el factor más importante que explique este comportamiento. Si pasamos al índice Bovespa, no sucede así. En el gráfico del lado izquierdo se ve que son los días martes, ¿no? Y es clara la diferencia a un nivel descriptivo. Sin embargo, no es el día más volátil. Aquí me adelanto un poco porque en el caso del Bovespa, se parece más, ya lo veremos, con los resultados que hemos encontrado en los 3 índices de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York y en el Nasdaq. Pero nuevamente aquí, cuando vemos los retornos, martes marca la diferencia, pero a nivel de volatilidad no se condice con la relación rendimiento y riesgo. Luego pasamos a la Bolsa de Valores de México, también un comportamiento parecido en términos del efecto del día de la semana, pero no tan diferenciado, ¿no? Aquí me adelanto un poco, cuando se hagan las pruebas probablemente no encuentre muchas diferencias, pero sí en teoría hay una aproximación al comportamiento, digamos un mercado parecido en términos del efecto del día de la semana, tanto del IPC de la Bolsa de Valores de México como del Bovespa. Pero nuevamente resalta el tema de la volatilidad, ¿no? La volatilidad, aparentemente no hay grandes diferencias, pero sí a nivel de retorno, lo cual a priori, ya para la segunda etapa del estudio, hay una anomalía, ¿no? Y luego pasamos a ver los 3 principales índices que se usan para medir el comportamiento de la Bolsa de Valores de Nueva York y del Nasdaq, ¿no? Aquí me detengo un segundo porque es importante. ¿Por qué hemos tomado índices? Porque consideramos es la forma más transparente de medir la anomalía, ¿no? Hemos evitado usar acciones o acciones de sectores en forma separada, ¿de acuerdo? Y esto es para ver el mercado al mercado como un todo. Básicamente, ¿por qué? Porque en teoría, no en teoría, en la realidad, lo que determina los precios del mercado son el resultado del valor fundamental de un activo. O sea, es una consecuencia ¿de acuerdo? Y al ser índices, son los portafolios de referencia, están diversificados y anulan, entre comillas, cualquier potencial efecto de sesgo. Como vemos aquí en el caso del índice Standard & Poor's 500, aparece los días martes, ¿no? Por ejemplo, el promedio histórico para el periodo de análisis es 0.04%, con una volatilidad diaria de 1.20, pero aparece el día martes. Y de hecho hay estudios que, si bien el efecto del día de la semana en mercados en particular de Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Nueva York, sigue diluyendo en el tiempo, todavía persiste el día martes como el día de mayor rentabilidad, pero cuando vemos nuevamente la volatilidad, no está alineado, ¿no? El día lunes, que es el día históricamente menos rentable, este número es 0.00 y algo más, por eso sale 0 ahí en el gráfico, es el día más volátil, ¿no? Si pasamos a ver ahora el índice del Dow Jones, nuevamente, ¿no? Aparece el día martes, con la diferencia que en el caso del índice de Dow Jones, que es uno de los índices más antiguos que hay en el mundo, solo toma en cuenta 30 acciones. Y el criterio, por ejemplo, a manera de comentario, en el Dow Jones es popularidad, no está ponderado por market cap. En el caso del S&P 500 sí, pero la anomalía persiste. Y nuevamente, en términos de volatilidad, el día martes, con el rendimiento de retorno histórico más alto, no es el día más volátil. Y el último índice, en lo que corresponde al día del efecto, el día de la semana, el efecto del día de la semana, en el Nasdaq también se presenta. El Nasdaq es un índice que está conformado aproximadamente por 2.500 valores, o sea, es full diversificación. El S&P 500 también. El Dow Jones es un índice concentrado, pero también se presenta la anomalía. Con el atenuante que en el caso del Nasdaq es básicamente tecnología o compañías de pequeña o mediana capitalización. Pero nuevamente también aparece el tema de la volatilidad, ¿no? El día menos volátil, el día con menor rendimiento histórico es el más volátil, y el día con rendimiento promedio diario histórico más alto no es el más volátil. Esto es con respecto a esta primera fase del estudio en lo que es el efecto del día de la semana, ¿de acuerdo? Con respecto al efecto del mes del año, el proceso es el mismo, se agrupa por meses y vamos a ver ahora el resultado obtenido para cada uno de los índices. En el caso de la Bolsa de Valores de Lima, el índice general aparece en el mes de abril, seguido el mes de septiembre y el mes de diciembre, ¿no?
y nuevamente deberían de ser los más volátiles, pero no lo son. Aquí hay un tema a destacar, ¿no? Que, digamos, los primeros 4 meses del año son los días en los que se acumulan durante este periodo el mayor retorno anual de este índice en particular. Pero abril destaca, como comentaba, seguido de septiembre y el mes de diciembre, ¿no? Alguien, por ejemplo, un tema, no conozco al menos estudios, pero esta información es pública. Entonces, si esta información es pública, este fenómeno debería agotarse, porque el inversionista que especula, hay una técnica que se llama el program trading, podría programar sus compras en estos meses y estar liquidando una posición con carácter especulativo, apostando a la anomalía, como se dice, hacia el mes de mayo. Y este fenómeno debería agotarse, pero persiste en el tiempo para el periodo de análisis. Ahora veamos el índice de la Bolsa de Santiago. Coincide, por ejemplo, como comentaba, con el caso de el mes más rentable es abril, históricamente hablando. Abril es el mejor mes, seguido de octubre y del mes de diciembre, ¿no? Y también aquí con la volatilidad es el contraste, ¿no? El mes más rentable no es el más volátil, ¿no? Aparte que no se observan muchas diferencias en volatilidad. Eso es lo curioso, ¿no? Tanto a nivel efecto del día de la semana como mes del año, las diferencias se dan en retornos, más no en volatilidad. Ahora pasamos a ver el índice Bovespa. Y también, aunque aparece ahí el efecto de julio, aparece abril también, pero julio, ¿no? El mes de julio para este estudio, en el caso de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, suelen ser los meses julio y abril con mayor retorno, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, a diferencia del anterior, el último trimestre, los últimos 4 meses del año. Y nuevamente el fenómeno de la volatilidad, ¿no? No se está cumpliendo, digamos, si son los meses con mayor rentabilidad, ya veremos por qué de los factores que podrían estar explicando esto debería ser también el más volátil, por la relación rendimiento y riesgo. En el caso de la Bolsa de Valores de México sí tiene un comportamiento ciertamente diferente, porque el mes más rentable suele ser diciembre, ¿no? Los retornos, hay 2 grandes grupos, enero, febrero, mayo, agosto y octubre, con rendimientos bajos históricos, y luego marzo, abril, junio, julio, pero sobre todo diciembre, ¿no? Esto lo hace muy particular o singular el caso del efecto del mes del año en la Bolsa de Valores de México. Aquí debe ser un factor probablemente interno, porque resalta la diferencia en el caso del IPC de la Bolsa de Valores de México. Pero nuevamente aparece el tema de la volatilidad, porque el mes con mayor retorno no es el más volátil. Y finalmente, en el caso del efecto del mes del año, para el caso de la Bolsa de Estados Unidos, aparece abril, ¿no? O sea, coincide con el caso del Perú, coincide con el caso de Chile también, pero aparece julio y noviembre, ¿no? Y nuevamente el tema de la volatilidad, o sea, no concatena, ¿no? Por ejemplo, abril, que es 2.7% retorno promedio histórico para el periodo de análisis, versus octubre, pero la volatilidad en octubre es alta, ¿no? A nivel Dow Jones, perdón, un segundo ahí está, es muy parecido, ¿no? Claro, es el mismo mercado, pero los índices son diferentes. Ahí lo comento brevemente. El Standard & Poor's es como un portafolio, tiene un comité de inversiones, tiene una serie de criterios. O sea, hay acciones que entran, hay unas que ingresan nuevas, otras se mantienen y otras salen. Hay todo un procedimiento. En realidad es un portafolio, tiene un comité de inversiones. En el Dow Jones básicamente es popularidad, liquidez. Sin embargo, la anomalía se presenta en ambos índices en forma muy parecida. Y finalmente en el Nasdaq, también está presente, con la diferencia que este índice está sesgado a tecnología y está conformado por 2.500 títulos aproximadamente, básicamente tecnología, como comentaba, y empresas de lo que son small caps y medium caps. De las conclusiones preliminares en esta fase del estudio, la anomalía pareciera que se esté presentando a priori en los casos de Perú y Chile, tanto a nivel efecto del día de la semana como a nivel efecto del mes del año, ¿no? En el caso de Brasil en menor medida, y en el de Estados Unidos se presenta, es diferente, ¿no? Porque en el caso de Chile y Perú son los viernes, en Estados Unidos son los martes, ¿no? Y coincide con el caso de Brasil, y en menor medida en el caso de México, que vendría a ser el caso, no quiero llamarle atípico, pero que diferente, ¿no? Diferenciado del resto. Esto ya lo comenté, hay una disociación, pareciera ser que la hay, entre la relación rendimiento y riesgo. Esto en teoría agrava la anomalía, ¿no? Y a nivel mensual sí hay coincidencias, ¿no? Tanto en el caso de Perú como en el caso de Chile y Estados Unidos. Pero nuevamente
no está alineado con el tema de la volatilidad en esta primera fase del estudio. Como comentaba, en la segunda fase se van a aplicar una serie de pruebas. Está la de Kruskal-Wallis, está la de Friedman y muchas otras, para verificar con robustez la presencia de las anomalías, no tanto el efecto del día de la semana como el efecto del mes del año. Y también lo que se va a hacer es de repente ampliar la muestra de los índices. Aquí hago un comentario muy breve ya para ir terminando. Hay un índice dentro de Estados Unidos es el más, más representativo, pero fuera de Estados Unidos no muchos lo miran, que es el Wilshire 5000. Se le conoce como un Total Market Index. Entonces, ahora hemos analizado el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq con el sesgo, pero vamos a incorporar en la segunda fase del estudio este otro índice que es un Total Market Index, es un Broad Market Index. Es el defecto de los índices, ¿no? Que no cubren todo el mercado. Lo vamos a incorporar y de repente incluir un par de países más de Latinoamérica. Un tema o temas a investigar que se desprenden una vez que completemos la segunda fase es qué factor o factores explican las anomalías. Un factor puede ser el tamaño del mercado, ya sea medido por capitalización o número de emisores, ¿no? Es un efecto importante, el efecto tamaño y también el número de emisores. Puede ser un mercado con una gran capitalización pero concentrado. Ambos filtros. Luego también es el tema de la liquidez. Es importante tomarlo en cuenta, el volumen de negociación. Un tercer factor que no se ha estudiado mucho es el nivel de concentración de los mercados. Aquí me detengo, el mercado, tanto por ejemplo en el caso del Perú como Chile, son mercados concentrados, ¿no? Es sobre todo vinculado al tamaño de los inversionistas institucionales. Un cuarto factor que también se incorporará una vez terminada la segunda fase es el tema de las ofertas públicas. Aquí también marca la diferencia, ¿no? En el caso del Perú, que yo recuerdo, digamos, en general Latinoamérica no es muy activo en ofertas públicas primarias o secundarias de acciones, diferente al caso de Estados Unidos, que es un mercado muy activo en todo lo que es los IPOs, ¿no? Sean ofertas primarias u ofertas secundarias. Hay un factor ahí diferenciador importante. Lo otro, Vanessa lo comentaba en su investigación precedente, el tema de recompras o reducciones de capitales. Si ese es un factor, si ese factor podría estar explicando, porque en el caso, en el negocio, por ejemplo, de recompras y el otro punto que es fusiones y adquisiciones, sí hay un calendario, o sea, hay meses, digamos, en los cuales ese tipo de actividades, sobre todo en el punto 6, suelen ser los más usados. Otro factor también que es importante es el tema regulatorio y es la forma como se miden los retornos en la industria de la gestión de activos. Pueden haber distorsiones de carácter regulatorio. Sobre todo llama la atención el caso de Perú y Chile, que tienen, por ejemplo, una regulación muy parecida en lo que es la industria de pensiones. Y el octavo punto tiene que ver con grado de educación y cultura financiera, si ese puede ser un factor que lo esté explicando. Y finalmente, el noveno factor, habría que ver a priori si es que hay diferencias en lo que corresponde a la publicación de resultados financieros trimestrales y anuales, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, los resultados financieros se publican cada vez cerrado en forma trimestral, pero cerrado el trimestre, el regulador los hace públicos. Las empresas, mejor dicho, tienen que enviarlos al regulador y tienen 3 o 4 semanas. Y habría que ver si es que hay diferencias entre cada mercado en cuanto a el envío de las empresas y el momento en el cual se divulgan los resultados financieros. Y básicamente ese era un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Aldo. Bueno, una pequeña reacción, pues aprovechando que estamos nosotros en la sesión. Pues justamente yo estaba buscando todo el tiempo las explicaciones del fenómeno. Al final, no sé hasta dónde valga la pena y te lo planteo de esta manera, hacer un test sobre cultura financiera y añadir eso que eventualmente pruebas PISA, además que no todo el mundo las presenta en todas las ocasiones. Valdría la pena como ejercicio, dado que en Estados Unidos, que es más profundo, más líquido, sí hay, digamos, también está la anomalía, ¿sí? Entonces, pues no sé hasta dónde valga la pena hacer el test por ahí y evaluar esa relación, pues ya ustedes lo evaluarán dentro de su investigación, que me parece súper interesante, me parece súper chévere y pues obviamente está pues empezando, es normal por el estadio de la investigación, pero me gustó mucho.
Otra cosa con las explicaciones, tú avanzas algo y es que eventualmente el momento de la revelación de la información pueda estar generando estas distorsiones, pero causa curiosidad y ahí valdría la pena pues que cuando ustedes estén haciendo el ejercicio de evaluar las explicaciones alternativas a este fenómeno, que uno nota, y eso en el mercado colombiano también se presenta, que entre enero y abril las acciones se valorizan y luego pareciera, o sea, como que hubiera una sobrereacción, incluso porque abril es justo el mes después de las asambleas, ¿no? Generales de accionistas, entonces pareciera que hubiera una sobrereacción del mercado a la revelación de información respecto de los resultados del año inmediatamente anterior, que luego se corrige con entre junio y julio sobre todo, se corrige a la baja. Incluso habían rendimientos negativos en algunos de los años de los mercados que estuvieron evaluando. Me colocó... Ahí aparezco yo y tú no apareces. Hola. Entonces, pues de pronto hay este asunto de la sobrereacción puede estar explicando un poco este tema por aquello del momento de la revelación de la información. Y bueno, que se presente el efecto, lo único que está mostrando es que efectivamente, independientemente del tamaño, porque ahí tienes mercados de diferentes tamaños, de diferentes grados de liquidez, ¿no? De diferentes tamaños de mercado y de muestra, porque pues vas del Dow Jones que tiene 30, ¿cierto? A Standard & Poor's 500 con 500. Entonces, pues digamos que tienes como todo un espectro del número de acciones que participan y de las calidades de los mercados que tal vez puedas decir que finalmente no somos tan racionales, ¿no? Que haya una, digamos, eventualmente una cuestión que independientemente de eso, bueno, hay otras explicaciones que tienen que ver con momentos de tesorería. Nosotros en Colombia tenemos el encaje bancario y hay un efecto de bisemana bancaria del momento en el que hay que hacer el encaje con la banca central, que también explica ese tipo de movimientos para que eventualmente pues ustedes lo evalúen. No sé, pues si pueda resultarles interesante eso. De todas maneras, muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta, una inquietud. Teresita. Sí, Lina. Sí, muchas gracias, Aldo. Realmente, digamos, muy buena la presentación. Me gustó harto. Y solamente como un comentario desde un poquito quizás de ignorancia, no soy experta, digamos, en el tema particularmente, pero en abril podría ser que influyera, digamos, en el caso chileno, una alta rentabilidad o mayor rentabilidad porque las empresas suelen en abril entregar dividendos. Entonces, podría ser, ¿verdad?, que el efecto dividendo tuviera, digamos, alguna implicancia, ¿ya? Ahora, también en el pasado, alguna vez escuché en el pasado, estoy hablando de 10 años atrás, que efectivamente en el caso chileno las mayores rentabilidades estaban los días miércoles, ¿ya? Así que bueno, digamos, saber ahora que se pasa los días lunes, o sea, los días viernes, y por lo tanto yo estaba pensando, entonces tengo que comprar los lunes a precio bajo para vender los viernes y tener además dinero para el fin de semana. No, es broma. Pero interesante lo que comentas, Teresita, porque esta es información pública, ¿no? Y si se divulga, muchos lo van a querer hacer, ellos y ellas. Ahora el tema de género, ellos y ellas, inversionistas o especuladores, porque no es malo especular, pero en teoría si un grupo importante lo usa, la anomalía debería desaparecer. Y el fenómeno es que no desaparece la anomalía, aparentemente va mutando, ¿no? Ahora yo comento algo que lo comentabas tú en el caso de Chile y Alina, no está en el paper, no lo hemos puesto en esta fase, pero hay un tema regulatorio vinculado a los fondos de pensiones. Es cómo se mide la rentabilidad y se toma en promedios. Eso ya aparecerá en la segunda fase del estudio. Y no hemos trabajado con Colombia todavía, lo vamos a incorporar, pero hay similitudes en la regulación. Hablando ahora tanto Chile, Colombia y Perú. Sobre todo Perú y Chile que no han cambiado mucho. Creo que Colombia ha cambiado ya. No sé si, bueno, México ya cambió. Y no quiero extenderme, pero tiene que ver algo como se han estado cobrando las comisiones. O sea, el principal inversionista institucional en cada país son los fondos de pensiones. Sí. Tiene que ver con la forma en cómo se han estado cobrando las comisiones. No lo voy a comentar aquí,
Pero ya en la segunda fase sí va a aparecer eso que comenta Teresita y Alina, ya porque vamos a incorporar Colombia, y por eso hace mención al tema regulatorio. A veces la regulación no es el dividendo, no es la información, es la regulación que genera ese tipo de... Pero bueno, eso lo plantearemos en la segunda fase con una prueba correspondiente para ver cuáles son los factores o el factor más que está generando este fenómeno, ¿no? Lo curioso es que son índices no completamente diferentes. Miren diferentes partes del mercado, países diferentes, muestras diferentes, pero sí está presente la anomalía, ¿no? Bueno, en el caso de Perú y Chile, la fiesta, como se dice acá, son los viernes. En Estados Unidos y Brasil, las fiestas son los martes. Entonces, como dicen, provecho para los especuladores. Bueno, eso es. Pero igual, de todas maneras, ahora, si logramos que Edison haga su presentación, igual yo creo que la eficiencia del mercado también es importante. O sea, la eficiencia del mercado chileno, antiguamente, no sé ahora, por eso no me interesa mucho esta presentación, el mercado era súper ineficiente. Pero no sé, ahora se ha logrado aumentar en algo logrado de eficiencia, que de alguna vez también tendrá respuesta. Estoy segura de eso. Exacto. Marcelo, ¿tenías una inquietud también? ¿Una pregunta? No te oímos. No, estoy tratando que Edison entre. Ah, caramba. Eso ha sido mi aporte. Bueno, muchas gracias. No, estoy, digamos, tratando que no tire la esponja, porque es la última vez que va a tratar de entrar. Marcelo, ¿sabes lo que a mí me pasó? Que en un comienzo, cuando apreté el botón azul, me preguntó si quería dejar que compartiera mi audio, le puse que no, y ahí como que morí, pero refresqué el sitio en la pelotita esta de refrescar, como que se carga de nuevo, y ahí apreté el botón azul, y cuando decía compartir, apreté compartir, y me dejó, digamos, y pude prender la cámara y todo. Ya, lo voy a llamar, ¿ah? Entonces, pero silencia tu micrófono, Sí. Marcelo. Sí. Bueno, la estamos esperando. Esperemos que se pueda conectar. Eu tenho um comentário também. Por favor, Vanessa, entretanto. Em português ou em inglês? Português. As you want. Português. Português. Aldo, seria interessante você trazer o conceito um pouco das finanças comportamentais para explicar essa anomalia, né? Porque já tem alguns trabalhos, né, que falam que, na verdade, na sexta-feira tem aquele sentimento de felicidade que toma o coração dos investidores, então, por isso teria esse efeito maior do dia da semana na sexta, né? Então, seria interessante incorporar. Aí. E é isso. E também, né, na parte, quando você analisar as diferenças, na segunda etapa do trabalho, incluir essas diferenças, porque que no Brasil, por exemplo, nos países da América Latina, quase todos eles tiveram um padrão, mas o Brasil foi diferente, o México também foi diferente, então aí teria que ver por que essas diferenças aconteceram, né? Perfecto. Sí, porque los índices miden solamente una parte de los mercados, ¿no? Ahí lo comento, no voy a extenderme. Hay un defecto en los índices. Como comentaba, por ejemplo, el índice para medirse realmente dentro de Estados Unidos, cuando alguien analiza el retorno de la bolsa de Estados Unidos, no usa comercialmente, usa el S&P 500 o el Dow o el Nasdaq, pero los profesionales usan el W5000, que es un Broad Market Index, o sea, barre con todo. Por eso en el estudio lo vamos a incluir, ¿no? Porque el S&P 500 son las 500 más grandes, el Dow las más populares y el Nasdaq tecnología. Pero hay otros índices que miden algo así como pymes, MIPES por segmento, ¿no? El W5000 tiene esa ventaja que barre con todo el mercado. Probablemente si se presenta ahí la anomalía, bueno, y es un desafío a las finanzas, ¿no? Porque en él no debería haber anomalía. Ya si en esa hay anomalía es que algo está pasando, ¿no? Certamente. Alina, ¿y Edison estaba solo en el trabajo?
No, tiene coautores Carmen, Carlos Delgado y Sandra Sepúlveda, pero parece que no se han podido conectar tampoco. Ah, Y pues a veces es la persona que se inscribe a la conferencia y los coautores pues son coautores, pero no están inscritos, entonces pues ya. por eso. Yo pensé que podría ser, por último, que yo soy Marcelo, que lo conoce y que está dentro del equipo que presente Marcelo, pero no está el equipo. No está. No está en el equipo, No exactamente. está en el equipo. Ojalá Bueno, que lo logre, paciencia, porque es paciencia. interesante el tema, sí. Me da risa porque cuando a mí me entregaron esta sesión para coordinarla como chef, yo pues leí mercados financieros y yo, pero ya cuando entré a ver los papers, yo, ok, son de los míos. Son más Claro. comportamentales que otra cosa, porque cuando ya uno entra, o sea, obviamente entra dentro de la literatura muy clásica, pero cuando hablas de anomalías ya estás en el otro lado, en el lado oscuro de las finanzas, Claro. como dicen mis colegas, que me pasé al lado oscuro. No, pero es muy interesante. Ahora, yo creo, no sé, que es súper difícil tratar de predecir los mercados. Porque No, pero efectivamente hoy día cuesta enormemente, porque antiguamente igual. O sea, no sé, en Estados Unidos bajaba una acción que tenía que ver con Chile y Chile venía a reaccionar 2 días después. O sea, bastaba con leer el diario, la compraba ya antes o la vendía ya antes y te hacías la ganancia. O sea, pero hoy día, como te digo, nada. O sea, no, el delay es de segundos. sí. Y Vanessa estaba hablando un poco de eso en su presentación. Y justamente, de todas maneras, pareciera que hubiera un cierto, ¿cómo decirlo? Una cierta pereza, por decirlo de alguna manera, una cierta pereza mental de hacerle seguimiento todo el tiempo a los indicadores. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando de mercados accionarios y los mercados accionarios tienen inversionistas de larguísimo plazo que no necesariamente están interesados en participar en las operaciones del día a día del trading, ¿no? Igual yo creo que hay otros instrumentos que se están llevando más el mercado hoy día. Bueno, no, muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcelo, por tu intervención, porque de otra manera no hubiéramos sabido qué pasó con Edison. Edison, voy a comentarle a Samuel para que te busque un espacio mañana y puedas presentar. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Adiós, adiós. Hasta luego. Un gusto conocerlos Adiós. a todos. Igual. Ya. Hasta pronto.